de la parte organizacional de la empresa. A ver. Bien, ¿se ve, jóvenes, por favor? Sí, Ariel. Ya, muy bien. Hoy vamos a hablar, jóvenes, de la forma como un proyecto ya considerado empresa tiene que organizar su proceso de producción. ¿Ya? Entonces estamos hablando esencialmente de dos temas. La organización de la empresa y el otro, que vamos a ver posteriormente, es aquello que se refiere a los aspectos legales. Es decir, debemos cumplir con una serie de normas que se exige a nivel nacional o a nivel departamental. Podemos establecer de esa manera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué entendemos por organización? Es decir, la empresa, el proyecto, debe tener esencialmente una funcionalidad Entonces, la organización, jóvenes, inclusive viene de la forma como está distribuida la planta productiva, inclusive. De la forma como está distribuida la planta productiva, que tiene que ver esencialmente con la infraestructura del edificio, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy nosotros vamos a referirnos esencialmente a la forma de organización, se llama tipo de organización, que generalmente pueden ser una organización de tipo vertical, de tipo horizontal, tipo circular, primero matricial, tipo matricial y tipo circular. Son las formas de organización que se conocen. Hay otras más. Diría yo intermedias, entre las que estamos citando. Generalmente son la de tipo vertical o la de tipo horizontal. Cuando hablamos de organización, jóvenes, toda empresa, lo primero que tiene que establecer es su organigrama. Su organigrama. Su organigrama consiste en establecer apropiadamente las distintas dependencias que tienen que ver en cuanto a su línea de mando. ¿A qué me refiero? ¿Quién manda a quién o quién obedece a quién? Es decir, tiene que haber una línea de mando. Generalmente esa línea de mando, jóvenes, veamos esta partecita, se traduce en
una definición de jerarquías, de jerarquía. Jerarquía de mando. Jerarquía de mando. Este jóvenes se conoce como la parte ejecutiva superior y los dependientes, ¿sí? Entonces hay una autoridad superior y hay trabajadores dependientes de esa autoridad superior. Superior en el sentido inmediatamente jerárquico. Inmediatamente jerárquico. Compartir pantalla, jóvenes, para mostrar esta forma de organización. Todavía no voy a hacer mención si es vertical o si es horizontal. Simplemente voy a graficar a través de unos rectángulos, este organigrama. Yo podría tener una dependencias de esa naturaleza. Muy bien. Supongamos que aquí está el gerente general. La máxima autoridad de una empresa. Si creemos conveniente, podemos tener un subgerente. El gerente general puede tener un departamento legal que tiene que ver la parte jurídica. Y obviamente podría tener, ¿no es cierto?, su propia secretaria. Bueno, en realidad, cuando colocamos en línea punteada, que es lo que voy a hacer, las personas que ingresan me perjudican. A ver, voy a borrar esto y podría colocar en línea punteada, que significaría una asesoría. Y esta sería, ¿no es cierto?, una dependencia que podría ser una secretaria. El subgerente podría tener auditoría que se llama, por ejemplo, auditoría interna. Que se encarga de la parte contable. Y obviamente podría tener su propia secretaria. Aquí podemos mencionar, jóvenes, distintos tipos de departamento. Departamento 1, departamento 2, departamento 3 y así sucesivamente, hasta el departamento 5, por dar un número, para diferenciarlo. Este puede ser, por ejemplo, un jefe de finanzas. Este puede ser un jefe este puede ser otro jefe, todos son al mismo nivel, jefe de suministros. Ustedes traten de anotar todo completo. Suministros. Este puede ser un jefe de comercialización. Y este sería un departamento de producción.
acudes departamentos. Podemos hacer mucho más complejo. Cada uno de los departamentos jóvenes tienen sus propios dependientes. ¿No es cierto? Podemos hacer de esta manera. ¿Sí? Y en este lado, de la misma forma, podemos tener distintas dependencias. En cada uno de los casos. En realidad, jóvenes, cuando yo hago mención a la autoridad superior, en este caso sería el gerente general. ¿Me están escuchando, jóvenes, por favor? Se lo escucha, ingeniero. Ya. Muy bien. ¿Qué significa? Aquí vamos a anotar, jóvenes, línea de mando, o también se llama autoridad de mando. Línea de mando. Mando es autoridad. El gerente general, jóvenes, va a mandar al subgerente. Y a su vez el subgerente mandará a todos los jefes de departamento. Están bajo su dependencia. A eso se llama bajo su dependencia. Generalmente se dice que soy yo, el jefe de recursos humanos, ¿de quién dependo? Gerente general. O también esto podría depender del jefe de finanzas. Depende con qué visión, enfoque, delimiten los distintos cargos. Por ejemplo, acá, si yo coloco jefe de recursos humanos al nivel del jefe de finanzas, le estoy dando una importancia fundamental jefe de recursos humanos, porque probablemente el jefe de recursos humanos tendrá que encargarse de no solo de supervisar a los trabajadores, sino podría ser una entidad o un departamento que 1, 2, 3, 4, no importa, que también se aboque a seleccionar el personal. Es decir, el jefe de recursos humanos tendría que tener un mando importante, al igual que el jefe de finanzas, al final que el jefe de suministros, que puede hacer las compras. En él recae toda la responsabilidad en las compras. Oportunamente y en las cantidades correspondientes. Y obviamente sin sobreprecios, ¿verdad? Entonces, estos también tendrán sus propias dependencias. ¿De acuerdo? Aquí podría poner 1, 1, 1, 2, 1, 3 para diferenciar. Algún tipo de cargo que puede ser ministro. Por ejemplo, esta podría ser compras. Se encarga de compras. Este otro podría ser entrega de materia prima. Entrega de materia prima. Este otro podría ser, qué sé yo, un departamento que se encargue a ver, podemos ver en suministros, un departamento que se encargue de recoger información. Podría ser, en este caso, un departamento de información o una sección. Si este departamento, jóvenes, sería una sección, ¿ya? Una sección.
La sección es una nivel inferior. Este sería entonces una sección estadística, digamos, ¿sí? O un centro de estadística. Y así, el departamento de está mal graficado esto. El departamento de finanzas podría tener los siguientes otros cargos. Por ejemplo, a ver, para diferenciar, jóvenes, podría ser esto, a ver, podría ser esto para diferenciar. Muy bien. Vean, por ejemplo, este sería el subjefe de finanzas, ¿sí? Si este es director, este puede ser subdirector, ¿no es cierto? Puede ser subdirector de finanzas. Y del subdirector podrían depender, fíjense, podrían depender, en este caso, del subdirector, van a depender qué segmento para una sección contable. Una sección contable. Del subdirector puede depender un departamento, qué sé yo, de elaboración de cheques. Elaboración de cheques. Y así uno puede ver en cada sección podrían desempeñar una o más personas. A ver, jóvenes, si bien es cierto, aquí en esta subdirección hay una persona, pero por debajo de él, en la sección contable, pueden haber, qué sé yo, 5 contadores. Las secciones ya no tienen que ver con la existencia únicamente de una sola persona. Puede haber una, dos o más personas. Cuando el trabajo es muy amplio en la parte contable, entonces podrán disponer de un número de trabajadores necesarios para desempeñar dichas actividades. Quiero ir al departamento de producción, jóvenes. En el departamento de producción seguramente tiene que haber un departamento de supervisión, una sección, un departamento de supervisión. ¿Sí? Habrá una sección de control de calidad. Habrá un departamento de producción técnico, que tenga que ver con toda la parte técnica, o una sección técnica. Aquí comercial, podemos hablar aquí de una sección exclusivamente que desempeñe funciones de comercialización con varias dependencias. Comercialización. Puede haber acá una sección exclusivamente de promoción de ventas. Puede acá existir una sección que se encargue de ¿cómo se llama? De efectuar cobros. Y así, podemos tener, jóvenes, una suerte de dependencias que
deben justificar las funciones desempeñarse en la empresa o en el proyecto. En realidad, el proyecto se va a convertir en empresa y la empresa tiene que tener su propia estructura orgánica, así se llama, su propia estructura orgánica, o también llaman organigrama. Este es el nombre de esto que estamos señalando, una estructura orgánica que muestra las distintas dependencias o cargos y la forma como se determina su administración. Aquí podemos ver, jóvenes, que por la cantidad de solo 5 cargos a nivel de departamentos, relativamente parece ser que el tipo de organización es vertical. ¿Qué significa lo vertical? Lo vertical, jóvenes, significa como la empresa concentra las funciones en pocas manos. Todo el quehacer de todas estas dependencias, jóvenes, está concentrado en estos 4 directores, que probablemente todos tienen el mismo nivel jerárquico de autoridad, porque están en el... Y ganarán, obviamente, el mismo salario. En cambio, el subgerente, jóvenes, que está por encima, obviamente tiene, ¿no es cierto?, un cargo mayor y tiene también un salario, obviamente, a responsabilidades. Entonces, tendrá un salario mensual mayor a los directores. Y obviamente el director general o el gerente general, tendrá un salario mayor que el subgerente. Ahora, generalmente, ¿en función de qué se puede designar a una persona como gerente general o como subgerente? De acuerdo a su capacidad de jóvenes. E inclusive se toma en cuenta también la experiencia adquirida en alguna actividad específica. Esta es más o menos, jóvenes, la estructura orgánica. Lo horizontal sería cuando tengamos, en vez, como en este caso, 4 departamentos, 5, podríamos tener el doble, 8, 10, donde aquí se puede decir, jóvenes, que la autoridad está concentrada. Sí, la autoridad está concentrada. En el otro se puede decir que la autoridad está desconcentrada. Aquí puedo anotar, en este caso, la autoridad está concentrada. La otra posibilidad es que la autoridad esté desconcentrada en muchas personas. ¿De qué dependerá, jóvenes, que tengan un tipo de organización vertical u horizontal? De los fines que tiene la empresa. Por ejemplo, cuando la empresa tendría un organigrama, una organización vertical, cuando concentra, ¿no es cierto?, en pocos departamentos, las decisiones que pueda tomarse. Ojo, porque todo esto, jóvenes, nos conduce a tomar decisiones.
Obviamente el gerente general tomará decisiones a la responsabilidad que le corresponde, el subgerente lo propio, y si gusta puede hacer consultas con su superior. Entonces aquí, jóvenes, para tomar decisiones como tal, tenemos que pensar en sus responsabilidades que tiene cada uno de los cargos. El cargo de gerente general, el cargo de subgerente, etcétera, etcétera. Y repito, las autoridades máximas superiores tienen mejores salarios y tienen mayores responsabilidades. Y en consecuencia son estas personas del más alto nivel las que deben tomar decisiones, ¿cierto? O finalmente desconcentra decisiones a cada uno de los departamentos. Que sería, jóvenes, esta la parte ejecutiva, y sería la parte operativa. Son los que realmente desarrollan la actividad propiamente. Una parte gerencial, una parte ejecutiva y una parte... Muy bien, entonces, jóvenes, se trata de elaborar un determinado organigrama que permita darle seriedad y funcionalidad a la empresa. Más jóvenes, funcionalidad y asignar responsabilidades. De eso se trata. Asignar, está asignado en este caso en cada cargo, asignación de responsabilidades. Debe responder por sus responsabilidades. Muy bien. Eso, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, por favor, está debidamente explicado en todo este material. Dice aquí claramente, ustedes van a leer todos los pormenores, dice organigrama general de la empresa. En consecuencia, hay que saber determinar la organización de la empresa a partir de sus propios objetivos. Ahora, hay que hacer referencia a un aspecto que es fundamental. Un organigrama, jóvenes, será mucho más complejo o compleja la administración si acaso dicha empresa es relativamente grande, es decir, tiene muchos funcionarios. En ese caso, el organigrama es mucho más, su estructura orgánica, si quieren, ¿no? Es mucho más complicada, es mucho más compleja. Van a aparecer más cargos, mayores dependencias, secciones, pueden haber subsecciones, etcétera, etcétera. Entonces, dependerá del tipo de empresa que estemos llevando adelante. Muy bien. En esa línea, jóvenes, ustedes tienen, pensando por objetivo, el objetivo de presentar un organigrama, ahí está, es observar la cantidad total del personal que trabajará para la nueva empresa, ya sea internos como servicio externo. Y esta cantidad de personal se va a considerar en el análisis económico para incluirse en la nómina de pagos. Bueno, hay una serie de criterios.
obviamente todos los trabajadores tienen que ser remunerados, o sea, tienen que tener su pago salarial y acorde a las leyes laborales. En alguna parte, jóvenes, está delimitando, especificando, por ejemplo, la cantidad de materia prima. De la misma forma, es una especificación. De la misma forma, también hay una otra especificación de materia prima. En otro caso también hay otra especificación sobre la mano de obra. Sobre la mano de obra. Mano de obra. ¿Qué significa eso, jóvenes? Esa especificación hace referencia a lo que se llama manual de funciones, donde en dicho manual está señalado todas las funciones, por eso se llama manual de funciones, está ahí especificado en este manual de funciones, está especificado todas las actividades que va a realizar, actividades que va a desarrollar cada personal. También de la misma forma, jóvenes, existe un otro manual que se le llama manual de descripción, ahí, descripción de cargo. Es decir, este manual señala con absoluta precisión el perfil que debe tener el trabajador, perfil requerido para cada cargo. Es decir, se requiere un ingeniero en alimentos, un ingeniero, qué sé yo, en producción industrial, etcétera, etcétera. Eso llamamos manual de descripción de cargos. El otro es manual de funciones. Y hay un manual de organización, como también puede haber un manual de personal o reglamento de personal. De eso se trata, jóvenes. ¿Sí? Entonces, me imagino que están tomando nota, por favor. Acá vamos a leer, es necesario presentar un organigrama general de la empresa. Entre los tipos de organigramas que existen. Fíjense, circular, bueno, hay de escalera también, horizontal, vertical, coma, etcétera. Tal como hemos señalado. ¿Ya? Ustedes lo van a leer, cuál es su fin principalmente. Es delimitar responsabilidades, jóvenes, en cuanto a las funciones que desempeñan. ¿Ya? Muy bien, entonces, aquí hay una planeación del organigrama por procesos. Bueno, estos son ya casos mucho más específicos. Y hace referencia a una serie de aspectos particulares. En México está diseñado para desempeñarse por funciones. Es su enfoque organizacional. Vamos a encontrar entonces empresas con distintos fines y objetivos. Fíjense, enfoques organizacionales por funciones. Entonces, hay una serie de criterios que se toman en cuenta para la estructura orgánica de la empresa. ¿Ya? Muy bien. Voy a continuar rápidamente. Aquí están señalándose, jóvenes,
algún tipo de enfoque, en este caso enfoque por procesos, tal como pueden ver, y hace referencia a una serie de aspectos. Es optativo, se puede colocar la visión y la misión del proyecto, y desde luego los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en función de la visión y la misión también se estructura o se delimita un organigrama. Hay que identificar los procesos, tal como dice, ¿no es cierto? Ver las actividades que van a ser transformadas, las entradas y las salidas de los distintos procesos, su transformación, los factores humanos, los factores tecnológicos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es algo importante, jóvenes. ¿Cómo medir los resultados? Hemos hecho una estructura orgánica muy interesante desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿no es cierto?, el desempeño de los trabajadores en dicho organigrama y en base a indicadores, para ver si efectivamente se está cumpliendo con los propósitos organizacionales que tiene la empresa. De eso se trata, jóvenes. Muy bien, hay una serie de criterios que lo van a leer. Bueno, aquí están: clave de la empresa, almacenes, por ejemplo, en el departamento de producción, bajo otra dependencia, los almacenes, que son fundamentales. Y inclusive el almacén tiene que ser una dependencia debidamente diseñada y construida con todos los, ¿cómo se llaman? Con todas las exigencias de seguridad industrial. Extintores antillamas, etcétera, etcétera. Todo lo que corresponda, jóvenes. Muy bien, y así vamos a encontrar una serie de dependencias en función de cómo nosotros delimitemos las funciones de la empresa. Por ejemplo, acá me interesa que se revise la producción. Es un área donde debe elaborarse el producto. Y pasa, obviamente, por la instalación, por la infraestructura, la instalación de la tecnología apropiada, así de las maquinarias, con la funcionalidad esperada. No vaya a ser que el almacén esté en wireless cuando nuestra empresa esté funcionando en el parque industrial. Sería una ocurrencia extrema. Bueno, también, jóvenes, en el organigrama, el jefe de recursos humanos se encargará de capacitar a los trabajadores, al personal de producción. Quizás cuando es necesario incorporar una tecnología nueva. Entonces, jóvenes, el objetivo principal en un organigrama, en el caso de nuestro estudio, formulación de proyectos y evaluación, nos va a interesar esencialmente el objetivo del área de producción como factor fundamental. Y aquí hay un esquemita al respecto, jóvenes. Para poder, ¿esto cómo se llama, jóvenes? Se llama flujograma o cursograma. Identificación de los procesos claves de la empresa. Ahí se especifica cada uno de las fases. Solicitud de materiales. Estamos hablando de un departamento
qué sé yo, de suministros que va a instruir al departamento de almacenes donde que se le entregue una cantidad de materiales para algún propósito. Entonces hay la posibilidad de que ocurra sí, sí y no. Todas las flechitas que ven, jóvenes, son las interacciones o las direcciones con los que se efectúa las... A ver, alguien solicita materiales para su dependencia, obviamente. Entonces, lo primero que debe preguntarse, ¿hay existencia en almacén? Alguien me dirá, no, y otros dirán, sí. Fíjense, jóvenes, la situación que pueda. Hay que verificar la existencia en almacén. Si es no, hay que hacer una solicitud de compras, que es lo más tedioso, va a llevar tiempo. Pero si hay, pero no es suficiente. O si hay, no hay proceso de decepción de materiales. Siempre va a haber alguna limitación. Explicar mediante los flujogramas o cursogramas. Muy bien, aquí hay un caso similar. Este es un diagrama de proceso de decepción de materiales. Bueno, hoy en día las empresas jóvenes ya utilizan determinados softwares, ¿no es cierto? Como acá, por ejemplo, dice el software Visagi. Algunos llaman Visagi. La estructura. Bueno, esto es una referencia, jóvenes. Nosotros no vamos a aplicar en esa magnitud nuestros requerimientos. ¿De acuerdo? Ahí están las métricas de producción, ¿no es cierto? Que se lo hace de forma mucho más al detalle. Métricas del control de mantenimiento y así, control de desechos, el marco legal de la empresa. A ver, yo voy a quedar acá, jóvenes, por ser tardecita ya, en el marco legal de la empresa. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de su constitución de la empresa, qué tipo de razón social va a tener, quiénes son los socios, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Pero quiero preguntas respecto a la parte organizacional de la empresa. Todo lo que hemos visto un rato antes. A ver. Van a ser las 10:15. Apurémonos, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿O seguimos avanzando? Hola. Al parecer se fue la señal. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se lo escucha. Por favor, ya, gracias. Hasta acá, entonces, jóvenes, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden plantear. Ingeniero, el tipo de estructura orgánica que hizo dijo que era una organización vertical. Sí, y porque la hay autoridad, pocos. porque Ajá. hay pocos, ¿no? Y la Sí. autoridad sería Exactamente. En el caso de auditoría desconcentrada, sería cuando ya hay más personas que toman la decisión. Correcto. Entonces, generalmente, jóvenes, muy bien la pregunta, perfecto. Había que hacer referencia a esto. Se llama administración voy a poner un guioncito, concentrado.
o centralizada. Cuando tenemos un organigrama de tipo vertical. Lo contrario, si tenemos un organigrama de tipo horizontal, estaríamos hablando de una administración desconcentrada. Aunque los conceptos no son exactamente iguales, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablar esencialmente de una administración desconcentrada o, preferible decir, una administración descentralizada. Descentralizada. Muy bien, me parece correcto. ¿Qué más? Gracias, ingeniero. Muy bien. A ver, luego, jóvenes, vamos a ver rápidamente. Bueno, hay aspectos de aplicación. Bueno, ya venimos a la localización de la planta, estudio de caso, esterilización, envasado. Bueno, esto ya son casos específicos, me parece, de una planta donde de mermelada, de no sé qué producto, de frutilla, algo así. Ese es un estudio de caso ya. Es la parte legal, jóvenes, que no es muy significativo. Fíjense, pruebas de control de calidad, determinación de áreas de trabajo necesarios para medir rentabilidad. Vamos a, luego, jóvenes, ingresar a los ingresos y los costos. Pero tenemos ya, por favor, material suficiente como para tomar nuestro primer parcial. Y anotemos la fecha de ese primer parcial. Y además, jóvenes, tienen que hacerme conocer, no sé si está en el grupo ya, no lo he podido revisar, los grupos constituidos más los proyectos que ya han diseñado, sobre todo el perfil de proyecto, ese pedido, jóvenes. Tienen que desarrollar el perfil de proyecto una vez determinado su grupo y el proyecto que van a desarrollar. Es decir, cada uno va a exponer la idea. Imaginemos que son 3 los integrantes y al parecer, sí, jóvenes, no vamos a hacer muchos proyectos. Los integrantes de cada grupo que sean de 3 personas, eso hemos definido ya, y tienen que desarrollar el perfil de proyecto. Eso, jóvenes, por favor, para el día miércoles, indefectiblemente. Y la fecha del primer parcial, estoy anotando, jóvenes, sería después de una semana, como hoy, sería, a ver, estaríamos hablando del viernes 18 de julio. Anótense, primer parcial, 18:06. En este caso es viernes. El examen va a ser oral y escrito simultáneamente. ¿De acuerdo? Es decir, puedo preguntar a determinadas personas solo preguntas oral o a otros compañeros preguntas prácticas. Eso se va a hacer al azar. Entonces, al que le toque algunos fijos o cálculos sobre elasticidad, etcétera, etcétera, jóvenes, lo tendrán que hacer con la cámara habilitada e inmediatamente mostrarme, ¿no es cierto? No van a enviarme, me van a mostrar y voy a evaluar, porque va a ser de carácter, ¿cómo se llama? Personal, y además, y algunas otras personas podría preguntar solo teoría o preguntar teoría más una práctica. Ya depende. ¿De qué va a depender, jóvenes?
de la forma como están respondiendo a las 4 preguntas que voy a formular, no más. En algunos casos, si formulo 3 y veo que las 3 preguntas son correctas, es probable que no haga la 4ª pregunta y ya tenga su nota, ¿ya? Y la nota lo voy a entregar inmediatamente en la clase siguiente, para que todos sepan la nota que se han sacado. Muy bien, entonces tomen nota, jóvenes. Primer parcial, el 18 de junio, día viernes. Muy bien, 10 menos cuarto, concluimos la clase, jóvenes, por favor. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, creo que nos falta avanzar. Dijo que teníamos que hacer ejercicio. Sí, voy a hacer, jóvenes. Estoy anotando. Aplicación del equilibrio de mercado. Sí, está anotado. Voy a hacer la siguiente clase. Ya, ingeniero. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Diga. Exactamente, ¿qué tiene que tener sí o sí nuestro perfil de proyecto? A ver, supongamos que ustedes, lo he manifestado, jóvenes, ¿no? Ante todo, un perfil de proyecto es un estudio técnico muy preliminar con respecto a lo que es la prefactibilidad y la factibilidad, tal como hemos señalado. Pueden disponer de cierta información cuantitativa, si es que existe, o esencialmente información cualitativa, donde tienen que hacer entrever o asegurar en alguna medida que el tema que van a desarrollar tiene una demanda insatisfecha y que además es potencial, es decir, tiene a futuro un crecimiento. Entonces tendrán que analizar en este perfil cuál es la demanda, la proporción estimada, ¿no es cierto?, de demanda y cuál es la de la oferta. Tienen que ver en alguna medida el precio probable que se puede utilizar en dicho producto o la cantidad también que se va a producir. Es decir, son todavía, jóvenes, en el perfil ideas bastante básicas, preliminares, que nos van a permitir a partir de ese perfil continuar con las, como son la prefactibilidad y la factibilidad del proyecto. De eso se trata. ¿Ya? A ver, jóvenes, recuerden ustedes que hoy hice un esquemita, ¿sí? Un esquemita, voy a recordarles acá, jóvenes, seguramente hicimos un esquemita de esta naturaleza. Idea, ¿no es cierto? Es lo que están haciendo. Pero la idea, ¿dónde está asociada, jóvenes? ¿Dónde está asociada la idea? Inclusive la idea está, vamos a hacerlo de esta manera. La idea lo vamos a separar. Y hacemos, bueno, esto y esto. Aquí está el plan. Aquí están los recursos. La demanda. Es decir, jóvenes, la posibilidad de están absolutamente vinculados, ¿no es cierto?, en ambos sentidos, donde a partir del conocimiento de lo que se va a hacer, el plan, los recursos económicos o también factores productivos, el mercado propiamente, aquí he puesto demanda, el mercado, ¿no es cierto? Y el otro factor, ¿cuál es, jóvenes? Hay un cuarto factor que hemos señalado, ¿cómo se llama?
Plan, recurso humano, mercado. ¿Qué más? Necesidades. Necesidades. Correcto. De las necesidades salen las ideas. Lo tienen, joven. Entonces, es todo esto el perfil. Donde necesariamente en el perfil tienen que corroborar que existe una demanda insatisfecha potencial. Una demanda potencial insatisfecha. Es lo correcto. Una demanda potencial insatisfecha. ¿Estamos? ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Ya, muy bien, perfecto. Si no tienen otra pregunta, jóvenes.